Bienvenidos, estimados estudiantes, a las cápsulas educativas. Les saluda siempre a ustedes el profesor Walter Munguía. Un placer siempre compartir con ustedes. Ahora vamos a considerar el nivel de 10º grado en la modalidad secundaria a distancia en el campo. En pantalla vamos a ver nuestro tema a continuación. Estaremos analizando ya razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Esta es la introducción para luego aterrizar a trigonometría. Cuando nosotros hablamos de las razones, estamos hablando de comparar dos cantidades en referencia a un ángulo agudo que se va a marcar en un triángulo. Ahí tenemos nosotros en el triángulo de la derecha, en el inciso A, por así decirlo, en la izquierda, perdón. Entonces el ángulo A tiene las siguientes medidas: el cateto opuesto, hipotenusa. Entonces cuando nosotros hablamos del opuesto, estamos hablando del ángulo que está frente al ángulo A, que en este caso es 3, y el 4 sería cateto adyacente, y el 5 sería hipotenusa porque está frente al ángulo de 90 grados. Entonces nosotros vamos a calcular esas razones. Cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a 3 sobre 5. Cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a 4 sobre 5. Solamente estamos nosotros reemplazando las cantidades. El cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a 3 sobre 4, porque recordemos que el 3 es opuesto y el 4 es el adyacente. Ahora, en el ejercicio B, el que tenemos a la par, a la derecha, siempre ese de referencia, nosotros tenemos otro que básicamente es el mismo triángulo, solo que un poco más ampliado. ¿Cuáles son las magnitudes? El opuesto vale 6 y el adyacente vale 8 y la hipotenusa vale 10. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos. Cateto opuesto sobre hipotenusa es 6 sobre 10, al simplificarlo nos da 3/5, lo mismo que el anterior. El cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a 8 sobre 10, al simplificarlo a mitad y mitad nos da 4/5. Cateto opuesto sobre cateto adyacente nos va a dar 6 sobre 8, es igual a 3/4. Veamos la siguiente diapositiva, por favor, estimado estudiante. Ahora nosotros vamos a definir entonces en trigonometría cuando hablaremos de seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de A se va a definir como cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es A y la hipotenusa es C. Ahí estamos reemplazando. El coseno de A se va a definir como la razón de cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. Y la tangente de A va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí vamos a ver entonces un problema de aplicación. En este problema habla de un niño que mide 1.2 metros de estatura. Él camina en línea recta delante de su papá. Su papá es el que lo tenemos ahí en la parte derecha. Y proyecta una sombra de 2 metros. Entonces por debajo vemos la referencia de 2 metros. Si la sombra proyectada por el papá mide 3, ahí vemos que desde el papá hasta el final del vértice mide 3 metros. Entonces nos preguntan, ¿cuál es su estatura? La del papá. Entonces nosotros vamos a considerar de que se va a cumplir la siguiente proporción. Veamos en la siguiente diapositiva. Siempre ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces el cateto opuesto es X sobre el cateto adyacente, que es 3 en el triángulo grande. Debe de ser igual al cateto opuesto, que es 1.2 en el triángulo pequeño, sobre el cateto adyacente, que es 2. Entonces el 3 está dividiendo del lado izquierdo, lo mandamos a multiplicar y nos queda 1.2 sobre 2 por 3. Al dividir 1.2 entre 2 nos da 0.6 por 3. Y al multiplicar esto nos da 1.8. Quiere decir que la estatura del papá es 1.8. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí nosotros tenemos otro ejemplo más para que sigamos practicando. Nos piden, encontremos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para el ángulo A de referencia. Entonces, en el ángulo A de referencia, en el seno, el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5, entonces nos queda 3/5. El coseno de A de referencia, entonces el cateto adyacente es 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Y la tangente, que es opuesto sobre adyacente, y entonces nos va a dar 3 sobre 4. A continuación veamos la siguiente diapositiva, por favor. Veamos lo que tenemos ahí. Esos ejercicios que nosotros tenemos ahí es lo que nosotros vamos a hacer en pantalla para que practiquemos un poquito más, por favor. Veámoslo aquí. Tenemos estos dos triángulos. Nos piden hallar el seno, el coseno y tangente para el ángulo A. Nuestro ángulo A ahorita es este. ¿Qué significa? Que entonces este va a ser el opuesto, este va a ser el adyacente y este va a ser la hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces solo decimos, el seno de A va a ser igual, el opuesto vale 3 y la hipotenusa vale la raíz cuadrada de 13. Ahí lo dejamos. Ahora vamos con el otro. El coseno de A, la otra razón trigonométrica. Entonces adyacente, el adyacente vale 2 sobre la hipotenusa, que vale la raíz cuadrada de 13.
Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer. Ahora vamos con la tangente, siempre de este ángulo de referencia, de este, sí. Entonces, el opuesto vale 3 sobre el adyacente, que en este caso vale 2. Solamente es reemplazar cantidades. Veamos este otro ejercicio para que sigamos practicando un poco más. Entonces, nosotros vamos a decir el seno de A, pero noten, ahora el A de referencia está acá. Significa que este va a ser ahora opuesto, este va a ser adyacente y este va a ser hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos. Opuesto vale 4 sobre hipotenusa, que vale 2 raíz cuadrada de 5. Se puede simplificar. Mitad 2, mitad 1, entonces nos queda 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Vamos con el coseno. Coseno de A va a ser igual. El adyacente, ¿cuánto vale ahora? 2 sobre la hipotenusa, que vale 2 raíz cuadrada de 5. Podemos simplificar mitad y mitad y nos queda 1 sobre la raíz cuadrada de 5. Y el último, la tangente. La tangente de A va a ser igual al opuesto. El opuesto es 4 sobre el adyacente, que es 2. Y entonces 4 entre 2, esto nos da a 2. Y allí cumplimos las 3 partes. A continuación veamos la siguiente diapositiva, es nuestra tarea. Te animamos a que puedas realizar esa tarea, por favor, se la presenta a tu maestro y él siempre te le va a asignar un puntaje. Ha sido para mí un placer, nos veremos en la siguiente cápsula educativa.